poco más de por qué nosotros actuamos de la manera que actuamos, de por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos. Entonces vamos a ver qué es el cerebro y por qué desde el cerebro y cómo lo alcanzamos a medir con el cerebro, y vamos a hacer una diferenciación con la mente, qué es lo que hace la mente y qué es lo que hace el cerebro. La mente se encarga más de nuestros pensamientos, esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de crear nuevas cosas. El cerebro es el órgano que nos permite almacenar pensamientos, almacenar conocimientos, y es el que también se encarga de producir lo que nosotros llamamos emociones. Entonces vamos a verlo un poco cómo funciona. Entonces, el cerebro, hay un científico que se llama Paul MacLean y dice que hay una teoría que se llama el cerebro triuno, que el cerebro fue desarrollándose poco a poco durante millones de años para tener el esquema o la complejidad que tienen en este momento. Entonces, básicamente, en un mini resumen, ¿cómo funciona? Al principio, el cerebro era así de pequeño. El cerebro es el que llamábamos el cerebro reptil. Esta parte del cerebro es la que se encarga de que nosotros estemos vivos. La función principal del cerebro reptil es la sobrevivencia. Entonces el cerebro, esa parte es muy fuerte, es muy potente, se encarga de una gran parte de todas nuestras funciones. Por ejemplo, el latir del corazón. En este momento no sabemos si está latiendo o no nuestro corazón, seamos conscientes. De eso se encarga el cerebro reptil. Cómo entra y sale nuestro aire, que a veces ni somos conscientes, eso lo hace el cerebro reptil. Y un millón de funciones que tiene el cuerpo por dentro, de eso se encarga el cerebro reptil. Incluso lo que el cerebro reptil nos ayuda también es a conocer algo que se llama el miedo. ¿Por qué el miedo? El miedo, a pesar de que es una emoción, el miedo, la función principal del miedo es protegernos. Entonces, ¿qué hace este cerebro? Nos ayuda a causar miedo para poder nosotros sobrevivir en el día a día, sobrevivir en todas las cosas. Entonces, gracias a ese miedo, nosotros no vamos en la calle y no le paramos a un carro para que nos coja. Gracias a ese miedo, cuando nos asomamos a un balcón, observamos, nos empieza a dar un vacío, miedo, para que nosotros no nos vayamos a tirar por ahí. Gracias a ese miedo es que nosotros también, cuando vamos a hacer un negocio o nos vamos a lanzar a una conferencia o a hacer algo con mucha gente, nos hace prepararnos antes para dar lo mejor de nosotros en ese momento. Y gracias a ese miedo también conocemos algo que se llama la prudencia. Entonces el miedo es algo que está ahí para protegernos. Solamente que a veces las cosas de las que nos protegía ya no están funcionando. ¿Por qué? Imagínense en esa época, hace muchos años, donde nosotros empezamos a evolucionar, o incluso este cerebro también lo tienen los animales. Entonces íbamos caminando, íbamos de casa, ¿y qué pasaba? Salía algo súper peludo con los dientes gigantescos y empieza a abrirnos la boca como para comernos, y más grande que nosotros. ¿El miedo qué hacía? El miedo no nos ponía a mirar, ve, ¿esto qué es? Peludo, colmillos, se está acercando más rápido, es más grande que yo, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, el miedo no hace eso, el miedo reconoce ese peligro inmediatamente y de una nos hace crear una reacción, que muchas veces puede ser pelear. Si puedo pelear, entonces es la lucha. La otra reacción es huir, esto está mucho más grande que yo me voy, huyo. O la otra es el congelamiento o el desmayo, que es por ejemplo lo que le pasa a las zarigüeyas, que las zarigüeyas cuando ven un peligro inminente lo que hacen es quedarse paralizadas o congeladas. Y esas tres reacciones nos pasan a nosotros en el día a día. Entonces, por ejemplo, llega un peligro. Entonces hay muchas personas que actúan y van y pelean, van y se enfrentan, van y hacen algo por eso. Hay otras que se paralizan y no saben qué hacer. Entonces se quedan ahí y esperan como a que todo el peligro pase, que toda la situación pase, para ellos empezar a reaccionar. Y están los otros que salen huyendo. Entonces, que salen corriendo. Hay un peligro, salen corriendo. Entonces, esas son las tres maneras como actuamos desde este cerebro. Entonces, es el cerebro más primitivo que tenemos. El siguiente cerebro, incluso el cerebro anterior, nos ayuda a que nosotros incluso trabajemos y que llevemos el sustento a nuestra casa. Es la que se encarga de que siempre tengamos lo básico, lo necesario para tener en la casa. Se encarga de eso, y si no, de ir a buscarlo de alguna otra manera. Luego viene la segunda parte del cerebro, que es el cerebro límbico. Es el cerebro que se encarga de las emociones. Este cerebro es supremamente importante
Porque cuando fuimos evolucionando no teníamos un lenguaje. Entonces, ¿cómo nos empezamos a comunicar con los otros? A través de las expresiones. Entonces, lo que hacían las emociones fue que empezaron a desarrollarnos en nosotros la manera, como el lenguaje no verbal, para empezar a comunicarnos con otros. Entonces, ¿qué tengo? Rabia, tengo miedo, ¿qué tengo? Tristeza. Y con eso empezamos a comunicarnos de alguna u otra manera, para que entendamos. Entonces, imagínense la cueva, está la parejita de cavernícolas y se están poniendo problemas. Entonces ponen una cara como, hey, entendeme que estamos mal aquí en ese momento. O sabes qué, hay algo afuera. Entonces, ¿qué hacían? Asustado, postraban la cara. Entonces, ¿qué hacían estas emociones? Las emociones nos ayudaban a diferenciar diferentes cosas y nos ayudaban a que buscáramos en nuestro interior qué era lo que estaba pasando. Entonces, eso es lo bonito de las emociones, para que aprendamos algo de ellas, y es que es importante sentirlas. Así las llamemos agradables o desagradables, es súper importante sentirlas. Entonces, ese cerebro límbico lo que empezó a hacer a medida que fue avanzando el tiempo era categorizar las emociones en dos: las agradables y las desagradables. Entonces, las agradables las llamó placer y las desagradables dolor. Entonces, cuando lo que hace este cerebro es que cuando ocurre una situación va y la procesa, ahorita vamos a ver cómo se procesa, y las categoriza. ¿Esto que está pasando es placentero o es doloroso? Entonces empieza a mirar, si es placentero, ok, ven para acá, esto me está gustando muchísimo más. Y si es doloroso, trata de evitarlo al máximo, porque lo que quiere es aumentar el placer y disminuir el dolor. Entonces ese es el cerebro. Estos dos cerebros es lo que más o menos dicen que se encarga de un 90-95% de nuestra conducta, de nuestra actitud frente a la vida, de todo lo que nosotros hacemos. Y ya viene un tercer cerebro, o la tercera parte de este cerebro, que es como la siguiente capa, que se llama el neocórtex. El neocórtex es el que se encarga de darle sentido a las cosas, el que se encarga del lenguaje, del desarrollo del lenguaje. Ustedes me están viendo acá, ¿por qué? Porque están con un teléfono, y el teléfono es un teléfono por el sentido que le da mi lenguaje a ese teléfono, porque si no sería un pedazo de metal. Entonces el lenguaje lo que nos ayudó fue empezar a interpretar el mundo y a crear una manera de que todo el mundo que nos rodea, toda la realidad que nos está rodeando, empiece a tomar sentido. Entonces, ¿a qué vengo con esto? Cuando nosotros alcanzamos a notar de que nuestro comportamiento primario es la sobrevivencia basada en el miedo, luego viene toda la parte emocional, que son en agradables o desagradables, y después viene lo racional, que es un 5 a 10% de nuestra conducta. Nos empezamos a dar cuenta que nosotros primero reaccionamos y después empezamos a darle sentido a nuestra vida, empezamos a darle sentido a las cosas que nos pasaron. Entonces, cualquier cosa que ocurra es neutral, cualquier evento que pase es neutral. Pero por todo lo que nosotros hemos vivido, por las creencias que han entrado, por todas las sensaciones que hemos tenido, empezamos a decir si este evento o lo que sea que haya pasado es bueno o malo, y lo empezamos a juzgar. Cuando nos metemos en ese juego, nos estamos quedando en el inconsciente. ¿Por qué? Porque no estamos realmente viviendo la vida, no estamos realmente pasándola como por un tamizaje racional que nosotros podamos tener, o procesándola, sino que simplemente estamos viendo, reaccionando, viendo, reaccionando, viendo, reaccionando. Entonces aquí es algo súper importante que debemos de empezar a trabajar, y es la conciencia. ¿Qué de lo que yo estoy observando, sintiendo, escuchando, gustando y oliendo me está despertando unas emociones que incluso pueden ser agradables o desagradables, o incluso la de temor, la de miedo? Y empezar a mirar qué hacer con eso, qué empezar a trabajar. Y durante todos los videos que voy a estar compartiendo, vamos a revisar cómo hacer eso. Y ahora les voy a compartir entonces cómo es el proceso mental, el proceso del cerebro. El cerebro obtiene la información, ¿por dónde? Por los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? El tacto, el gusto, perdón, el gusto, el olfato, la vista y la escucha. Entonces, nosotros procesamos toda la información que nos viene del exterior acá. Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro tiene un montón de neuronas. Todas esas neuronas lo que hacen es captan algunas información.
Luego van y lo llevan y las empiezan a procesar y empiezan a decir, ok, este evento, estas imágenes, esta realidad que estoy percibiendo es placentera o dolorosa. Entonces se van para la memoria. Cuando llegan a la memoria, empiezan a buscar memorias pasadas que ya nos han ocurrido, incluso memorias transgeneracionales que tenemos ahí debido a lo que llamamos la epigenética, que todas esas memorias, ¿cómo se llama? Sensoriales o esas memorias emocionales son heredadas a través de la genética. Entonces empiezan a buscar toda esa información y dicen, ¿sabes qué? Si tú haces eso, o eso que está pasando en este momento, es algo doloroso, que te causó a ti dolor, o que le causó a tu clan algún dolor. Entonces, ten cuidado con eso y empieza a rechazarlo. O si es placentero, empieza a traerlo. Entonces así empezamos a actuar, empezamos a reaccionar. Entonces, si es doloroso, de una lo rechazamos. Pero si es conocido, de una lo tomamos. Es por eso que incluso el tema, por ejemplo, el ejercicio. Para cualquier persona, el ejercicio es neutral. Pero cuando empezamos a pasarlo por nuestra forma de pensar, por nuestras creencias, por nuestras emociones, por nuestras estructuras de pensamiento, empezamos a decir, uy, no, el ejercicio, no, qué pereza. No, hacer ejercicio, no, eso implica mucho tiempo. Hacer ejercicio, no, eso duele mucho. No, los músculos quemas, eso no es tan agradable. Pero también hay otras personas que con el mismo estímulo, que es el mismo ejercicio, dicen, wow, sí, dale, yo entro. Me encanta hacer ejercicio, me fascina hacer ejercicio. ¿Por qué ocurre eso? Por todas las memorias que tenemos nosotros en nuestro archivo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que empecemos a notar qué es lo que realmente estamos interpretando de lo que está ocurriendo alrededor y de nuestra realidad. Porque la realidad y los sucesos que ocurren son todos absolutamente neutros. Que estamos en casa, eso es neutral. Pero si yo no tengo una buena relación con mi esposa, o con mis hijos o con mi familia, ¿qué va a pasar? Que es estar en casa va a ser doloroso y lo que voy a empezar a hacer es actuar con rabia, con resistencia, con peleas, con discusiones, etcétera, etcétera. Pero ese mismo evento, estando con mis hijos, con mi familia, con mi pareja, si yo lo veo desde la parte, wow, vení, esto es una gran oportunidad de pasar con mis hijos. Podemos ver películas, podemos leer más, podemos meditar juntos, podemos empezar a armar rompecabezas, etcétera, etcétera. Lo puedo ver desde mi placer, que es el cerebro límbico, y puedo empezar a ejecutar cosas para que pasemos bueno, pasemos rico, para que nos desarrollemos más como personas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué viene esto? Todo lo que hay afuera es neutral, pero mi manera de verlo es lo que hace que eso de afuera pierda la neutralidad y para mí sea bueno o sea malo. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Qué vas a hacer tú para empezar a reinterpretar esas cosas que te están pasando a tu alrededor para que se vuelvan provechosas para ti? Bueno, aquí te dejo esa pildorita por hoy y bueno, espero que lo disfruten muchísimo y empiecen a cuestionarse mucho. La idea es que elevemos nuestra conciencia. Les mando un super abrazo.